Miren, vamos a ver ahora el diseño de las losas, que ya es como el último tema del semestre. Entonces, miren, vamos a iniciar por ver lo que el significado de una losa. Entonces, como vemos aquí, dice que una losa es un elemento estructural de concreto armado en el cual dos de sus dimensiones son mucho mayores que la tercera. Es decir, que tanto el largo como el, el tramo corto de la losa, pues son mucho mayores que en este caso el espesor de la misma. Sí, entonces normalmente las dimensiones de una losa pues está dada por A y B o S y L, o sea, L de large y S de short, ¿sí? Y para eso, bueno, pues vamos a ver en un inicio lo que es losas en un sentido. Entonces, son aquellas que están apoyadas en lados opuestos, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta losa donde está apoyado en, por decir, en dos muros laterales únicamente. Esto pudiera ser, por decir, pudiera darse el caso de que tenemos eh, varios locales, uno pegado al otro, entonces, donde nada más están separados por muros, entonces están nada más apoyados en dos de sus lados, entonces sería los en un sentido. Y para eso, bueno, pues tenemos el espesor de la losa, el claro que puede ser de eje a eje o el claro únicamente a paño interior. Bueno, para eso, pues tenemos aquí, por decir, este sistema de losas, donde les comento, están apoyadas en la parte intermedia por muros y normalmente, bueno, tenemos aquí lo que es el ancho de de la losa y tenemos luego varios clavos, tenemos su espesor y normalmente en este caso, bueno, pues se considera como una franja de un metro y normalmente el diseño de estas losas pues ya una vez que se hagan las bajadas de cargas y todo esto, el diseño se hace exactamente como si fuera una viga continua que ya la hemos analizado anteriormente y bueno, sería la viga continua y considerando el peso en una franja de un metro. Y igual consideramos, le digo, el ancho de la losa y el espesor, que en este caso le llamamos T o H, y también la distancia D, que es del acero a la parte superior o inferior de la losa, dependiendo pues de dónde esté ubicado el acero. Entonces aquí, como comento ahí, dice, para su análisis se manejará una franja de ancho unitario, o sea, de un metro. Para eso, bueno, se manejan espesores mínimos, donde, miren, dice, cuando la viga, o la losa, perdón, es libremente apoyada, o sea, que está apoyada en en dos extremos nada más, ¿sí? O sea, no hay continuidad de otra losa, sino que es de este tipo. Entonces, eh, el espesor mínimo está dado por L sobre 25. Cuando la losa tiene un extremo continuo, es decir, que vamos a pensar que fueran, en este caso, dos claros, entonces una o se está simplemente apoyada y la otra sí tiene continuidad, es decir, como en este caso, eh, la losa intermedia, bueno, pues tiene continuidad en este caso dos de sus lados y esta está apoyado en un extremo, entonces aquí no tiene continuidad, pero en este apoyo sí hay continuidad. Entonces, para este caso, cuando donde uno de sus lados tiene continuidad,
¿sí? Sería L sobre 30. Y cuando ambos extremos son continuos, vamos a pensar que es en este caso de esta losa intermedia donde sus dos extremos son continuos, entonces estaría dado por L sobre 35. Y ya cuando tenemos una losa en cantilever, bueno, pues sería L sobre 12. Ahora también consideramos que la longitud del claro pues, está dado por L', o sea, la longitud que hay entre la cara interior de los muros más el espesor, o, o L sería dada nada más por L, o sea, de eje a eje, cualquiera que sea menor de esas longitudes. Y esas son las longitudes que se consideran para el diseño pues de la losa. Sí, bien, antes que nada les quiero comentar el tipo de cubiertas que tenemos. Miren, las cubiertas pues, pueden ser de simple lámina o tenemos aquí un tipo de bóveda catalana, sí, que sobre todo estos tipos de bóvedas son las que se utilizaban en construcciones antiguas, donde teníamos eh, la baldosa o petatillo soportada sobre vigas de madera o vigas de concreto. Sí, normalmente digo, se colocaban incluso hasta dos o tres eh, tramados o entramados de petatillo. El petatillo, bueno, pues es de concreto, perdón, de arcilla roja recocida, igual como parecido al tabique. Sí, nada más que puede ser rectangular o cuadrado y obviamente con espesor de 5 a 7 centímetros más o menos. Y de esta manera es como se formaba la bóveda catalana. También tenemos losas formado con el apoyo de vigas prefabricadas. Eh, no tenemos aquí, por decir, esta tipo de losa, donde tenemos vigas prefabricadas y en la cual en el interior se coloca la bovedilla, que puede ser de concreto y actualmente bueno, pues se considera de poliestireno. Y ya en la parte superior se coloca sobre lo que se conoce como capa de compresión. Y esta capa de compresión, bueno, pues normalmente se coloca de 5 a 7 centímetros de espesor y con malla electrosoldada. Entonces este tipo de losas pues es muy sencilla. Estas viguetas pueden ser, normalmente son prefabricadas. Entonces se colocan las vigas, la bovedilla se soporta sobre las vigas y ya en la parte superior se coloca la malla electrosoldada y se cuela y listo. Y ya en la parte inferior, bueno, pues ya se puede colocar ahí un enmayado para poner el plafón de yeso o de mortero, como se quiera, ¿sí? También tenemos lo que son bóvedas tipo cañón, donde bueno, tenemos aquí también vigas prefabricadas y se van colocando el petatillo o tabique rojo, dándole esta, esta forma de arco y ya bueno, se rellena la parte superior y ya se coloca lo que es la capa de compresión, ¿sí? Entonces son tipo de losas que se están utilizando actualmente. Bueno, ya más reciente, pues ya se manejan también losas postensadas, ¿sí? Donde se coloca el concreto y a través del concreto, en ambos sentidos, se coloca poliducto y sobre el poliducto, en el interior del poliducto se coloca cable de alta resistencia y que sustituye a la varilla. Entonces, y eso ya después de que se cuela, ya se tensa el cable, por eso se llama postensado, ¿sí? Y por decir en este caso, estas vigas son pretensadas, o sea que se tensa primero el acero y se cuela después
la viga de concreto y ya después cuando está colado el concreto ya está fraguado, ya se suelta el cable y por eso en algunas ocasiones hasta la viga viene un poco cóncava hacia abajo, precisamente porque el cable se eh, trata de regresar a su posición original, entonces hace esa concavidad que normalmente, bueno, eso es adecuado porque ya una vez que se coloca la viga y se le coloca el peso arriba, bueno, pues ya eh, se flexiona nuevamente hacia abajo y ya queda de manera horizontal, ¿sí? Bien, el tipo de losas pueden ser de concreto, o pueden ser sólidas de concreto, como en este caso, o tenemos las losas nervadas, como ya les había comentado, tenemos la losa y las nervaduras que sean estas. Y también tenemos lo que son losas reticulares, que ya las nervaduras son en dos direcciones. Estas, las nervaduras, si se veían, nada más están en una dirección. Y en una losa nervada, bueno, pues ahí sí se utilizan las nervaduras en dos sentidos. Normalmente eh, las, eh, este tipo de losas son para claros más pequeños. Ya cuando tenemos un claro ya mayor, pues ahí sí se utiliza la losa reticular, ¿sí? Para alcanzar claros ya más largos. Bien, bueno, miren, tenemos aquí por decir este ejemplo de esta losa de cubierta eh, constituido por losas continuas en un solo sentido, donde tenemos aquí las nervaduras. Entonces, tenemos ahí una longitud de la losa en este sentido, tenemos su espesor y si se ven, bueno, este es un ejemplo sencillo. No tenemos las nervaduras a cada 1.5 metros. Sí, recuerden que bueno, aquí tenemos poquito de claro, pero esto pudiera ser que vayamos a cubrir una losa de un claro de, no sé, de 4 metros o 5 metros. Entonces, bueno, sería aquí un muro y otro, pero aquí vamos a pensar que tenemos nervaduras intermedias y a lo mejor en este caso aquí nada más tendremos aquí un muro, acá otro, ¿sí? Pero el diseño es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos eh, la carga por peso propio, que obviamente lo tenemos que calcular en función del espesor de la losa. Tenemos una carga muerta y una carga viva y recuerden, bueno, la carga muerta más el peso propio lo multiplicamos por su factor de seguridad del 40% más y la carga viva por el 70% más, ¿sí? Entonces, mm, les comentaba, bueno, pues se analiza un ancho de 1 metro y se hace el diseño exactamente como si fuera una viga continua, ¿sí? Entonces, para este caso, bueno, pues aquí se está calculando, por decir, el espesor mínimo de acuerdo al claro que se está manejando. Entonces, miren, por decir, para el tramo AB, el espesor mínimo sería L sobre 30, de acuerdo a lo que se vio anteriormente, cuando tenemos este tipo de losa y tenemos un solo eh, extremo continuo. Entonces sería L sobre 30, entonces sería 150 sobre 30, sería 5 centímetros. Y para el tramo BC, ¿sí? Donde ya tenemos dos extremos continuos, sería L sobre 35, entonces sería 428. Obviamente, pues escogeríamos el mayor de los dos, que sería 5 centímetros. Eh, Ahora, considerando las otras formas para determinar la longitud, pues sería para L' más T, o sea, la longitud que tenemos de interior a interior, ¿sí?
que sería 1.3, porque aquí se está considerando 20 centímetros de la nervadura. Entonces sería 1.3 más el espesor, 0.05, entonces nos da 1.35 de longitud, ¿sí? A diferencia de, de acá que tenemos 1.5 metros. Entonces, considerando 1.35 y con las mismas condiciones de acá arriba, sacamos el espesor mínimo de 4.5 y 3.86, entonces seguimos con 5 centímetros. Bueno, y haciendo todas las consideraciones, bueno, consideramos pues como espesor mínimo de 5 centímetros. Y ya teniendo el espesor de la losa, bueno, pues ya calculamos el peso propio, ¿sí? Entonces, si bien sería el espesor por 2.4, que es el peso específico del concreto, entonces nos da 0.12 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a pensar que le tuviéramos una carga muerta de 0.20 toneladas por metro cuadrado y una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado. Normalmente eh, esto pudiera ser para una losa de azotea. En una losa de azotea normalmente se considera una carga viva de 100 kilogramos sobre metro cuadrado, y ya para una losa de entrepiso, bueno, pues ya dependiendo del tipo de que se trate, si fuera hospital, casa habitación, etcétera, eh, ya es diferente la carga viva que se considera. Y la carga muerta, bueno, pues también es diferente la que se considera en una azotea que en un entrepiso, ¿sí? Porque obviamente en una azotea pues también hay que considerar ahí este plafón, rellenos y para pendiente que se tiene que dar en la azotea, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a considerar que si tuviéramos estas cargas muertas y cargas vivas, les digo, aquí son tres condiciones las que tenemos que considerar. La carga muerta es debido al plafón, a los rellenos que vamos a tener, si le digo si es azotea o si es entrepiso, bueno, sería el plafón más este en la parte inferior de la losa, le digo, el plafón, y ya en la parte superior, bueno, sería un firme para dar que quede bien parejo y poner el vitropiso. Entonces también sería lo de ese firme y lo del vitropiso. Entonces eso sería el valor de la carga muerta. Sí, o sea, eso es todo lo que le coloquemos después de la losa, ¿sí? Y y la carga viva, bueno, pues ya eso dependiendo pues de para qué se vaya a utilizar, bueno, pues ya hay especificaciones que nos dice, bueno, para azotea considérese tantos kilogramos por metro cuadrado, para entrepiso y si es hospital, pues tantos kilos por metro cuadrado, si es casa habitación, bueno, pues tanto. Sí, entonces, sería la carga muerta, le digo por eso, o esas condiciones, la carga viva y la carga debido al peso propio de la losa. Entonces serían tres cargas las que vamos ahí a considerar. ¿Sí? ¿Me permiten? Bien, entonces se les comentaba, entonces tenemos ese tres tipos de cargas que tenemos que considerar. Entonces, en función a eso, bueno, pues ya calculamos la carga última, que sería el factor de seguridad de 1.4 por el 40% adicional por 120 que teníamos del peso propio, ¿sí? Pues aquí tenemos el peso propio, sería 0.12 toneladas por metro cuadrado, que sería 120 kilos, más 200 kilos de la carga muerta, 0.2 sería 200 kilos, y más 1.7 por 100 de la carga viva, entonces tenemos 618 kilogramos por metro cuadrado.
¿sí? Y y obviamente le digo, si consideramos 1 metro de ancho, bueno, pues si multiplicamos esto por 1 metro, pues nos quedaría kilogramos sobre metro, que sería la carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la viga. Y ya para la revisión del peralte, pues lo hacemos exactamente igual que como ya lo hemos hecho con las vigas. Entonces de aquí, este, en base a la fórmula que tenemos para D, donde me da el, el momento, ¿sí? Obviamente tendremos que sacar el momento, ¿sí? Entonces, en función al momento máximo y por la expresión que tenemos, si se ven aquí, tendríamos V, que en este caso sería 100 centímetros, ¿sí? Este, y ya nos da el valor de D, ¿sí? Y ya teniendo el valor de D, bueno, pues tenemos aquí que le damos 2,5 centímetros de recubrimiento, entonces nos daría espesor de losa de 4,22 ya con con los pesos que estamos manejando anteriormente, ¿sí? Entonces, si se veían, el espesor mínimo que habíamos calculado antes en función al claro era de 5 centímetros y ahorita nos da 4,22. Entonces, pues obviamente vamos a dejar la mayor que sería 5 centímetros. Entonces, dejamos el valor de 5 centímetros, ¿no? Para que sería el espesor mínimo. Le digo, en este caso, pues nos da muy poco espesor porque pues tenemos muy poquito el claro ahí de entre apoyo entre nervadura y nervadura, pero ya para una losa ya con más claro, pues obviamente ahí nos va a dar mucho más espesor. Y ya les digo, teniendo ya este valor, pues ya podemos calcular igual como la viga en función de esta fórmula y ya calculamos el porcentaje de acero y el acero que requerimos. Entonces recuerden que el área de acero se iría igual al por ciento por B y por D, que en este caso el por ciento para este caso sería 0,003 y B pues sería 100 centímetros y por 3 nos da 0,9 centímetros cuadrados. Ahora, para losas, nos marca aquí un área de cero mínima que está dado por esta expresión que sería 0,002 de B y T, que sería 0,002 por B, que en este caso sería 100 centímetros, y por 5 de espesor, y nos da 1 centímetro cuadrado como área de acero mínimo. ¿Sí? Entonces, el área de acero, si se ven aquí, nos dio menor que la mínima. Pues obviamente, pues tenemos que dejar el acero mínimo que sería 1 centímetro cuadrado. Y ahora y así calculamos para todos los momentos, ¿sí? Ahora para calcular el número de varillas, pues obviamente es el, el área de acero que requiero para esos 100 centímetros entre el área que me mide una varilla. Entonces vamos a pensar, en este caso, si utilizaríamos de varilla de 5,16, su área de cada varilla es 0,49, entonces sería este 1 centímetro cuadrado entre 0,49, entonces nos daría el número de varillas que tendríamos que utilizar en ese metro, ¿sí? Entonces, para sacar directamente ya la separación, bueno, recuerden, la separación sería este, los 100 centímetros, o sea, el metro que estoy analizando entre el número de varillas. Entonces, pero yo sé que el número de varillas está dado por AS sobre A, por esa expresión, mire. Número de varillas es el área que requiero sobre el área de una varilla. ¿Sí? Entonces, desarrollando esto, pues me queda que la separación de la varilla sería 100 por el área de una varilla entre el área que requiero, ¿sí? Entonces, aquí para este ejercicio
se requieren que las varillas tienen que estar colocadas a cada 49 centímetros, ¿sí? Pero también tengo que manejar esta otra limitante. Miren que dice que la separación máxima debe ser no debe ser mayor de 3T. Entonces sería 3 por 5 sería 15 centímetros. Entonces la separación de cálculo nos está dando a cada 49 centímetros y por especificación nos dice que no debe ser mayor de 15 centímetros. Entonces obviamente pues tenemos que manejar como la separación de 15 centímetros. En este caso, pues la separación nos da mucho mayor que la máxima, porque los claros son muy pequeñitos, pero bueno, a manera de ejercicio, bueno, pues así es como se maneja. Entonces, bueno, tenemos que tenemos los momentos negativos, positivos, entonces para todos ellos vamos a ir calculando igual como una viga el acero que requiero, ¿sí? Eh, dice, aparte de este acero, habrá que suministrar un refuerzo llamado de temperatura y que se coloca perpendicular al refuerzo de acero por flexión en la parte inferior de la losa. Entonces, recuérdense que con este acero, bueno, pues resiste la flexión que pudiera darse eh, entre apoyo y apoyo. Pero en el sentido longitudinal, bueno, pues ahí lo único que se coloca es eh, refuerzo por temperatura, ¿sí? Para este caso le digo que son losas nervadas. Eh, entonces, el refuerzo por temperatura dice sirve para soportar los esfuerzos por temperatura y siempre será igual al área de cero mínimo, 0.002 B por T. Entonces sería a un centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, la separación, bueno, pues esa nos da exactamente igual, entonces también la dejamos a cada 15 centímetros. Y ahora dice, la revisión por cortante, regularmente estas losas no requieren eh, refuerzos por cortante y además no es adecuado el que se requiera por el poco peralte y la dificultad que sería colocarlo. En todo caso, y una vez y en vez de suministrar refuerzo por cortante, bueno, es preferible aumentar un poco el peralte, ¿sí? Para soportar el cortante. Entonces, nada más en este caso, bueno, se diseña por puro momento, no requiere diseño por cortante, ¿sí? Entonces, pues finalmente como quedaría armada sería de esta manera, ¿sí? Entonces, donde tenemos aquí sus ganchos y cómo vamos a ir doblando la varilla, ¿sí? Y para los momentos positivos y negativos, bueno, pues vamos colocando varilla en la parte inferior, se viene a cada 15 centímetros, van, van estas que van dobladas y luego a cada 15 centímetros irían otra para soportar el momento negativo, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se irían colocando todo el acero, pues, para ahorrarlo más, eh, pues colocar nada más el acero más indispensable. Y en el otro sentido pues, sería el acero que sería por la parte inferior todo, ¿sí? De refuerzo por temperatura y también a 15 centímetros, ¿sí? Entonces, así es como se vería más o menos el isométrico. Entonces recuerden, le digo que para todo este sistema de losas, bueno, pues requiero acero para momento negativo y momento positivo. Entonces tendría que traer acero por arriba, bajar por arriba, pero obviamente este, para ahorrar acero, pues les comento, si se fijan, a cada 30 centímetros puedo poner estas de manera de bayonetas, ¿sí? Y después
entre una y otra coloco estas por arriba y donde, bueno, ya aquí la puedo sujetar con una varilla, ¿sí? Entonces estos me soportarían el momento negativo y en esta parte pues sería el momento positivo por la parte inferior. Sí, entonces aquí un corte, así es como se vería el armado, ¿sí? Y acá trae otras plantas como me quedarían lecho inferior, lecho superior, ¿sí? Bueno, entonces ya se los dejo esto para que lo analicen, ¿sí? Y aquí trae otro ejemplo de un sistema de losas, pero aquí ya tiene un voladizo. Entonces, les digo, ahora sí que el diseño es exactamente igual que como ya les comenté en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, ahí de favor para que lo analicen, sí, también. Es exactamente lo mismo y ya, si se fijan, aquí tenemos ya la viga continua, ¿sí? Con el pequeño cantilever, entonces, pues hay que calcular por algún método, a lo mejor por el método de Cross y calcular los momentos positivos y negativos y ya en base a eso, diseñar la losa, ¿sí? De hecho, aquí está por el método de Cruz, ya está analizado, ¿sí? Aquí están calculados los momentos y ya en base a eso, bueno, pues ya se analiza cada trámite, ¿sí? Obviamente pues hay que hacer su diagrama de momentos de cada tramo, tal como lo tenemos aquí para diseñar los, los aceros para cada tipo de momentos. Y yo le digo, son las mismas fórmulas que utilizamos para las vigas. Sí, entonces, se los dejo para que lo estudien. Y aquí está, se maneja el refuerzo por temperatura, ¿sí? Que es 5T, pero debe ser menor de 45 centímetros. Ujú. Entonces aquí trae varias alternativas de armado de la losa anterior para que lo estudien. Hay otro método que es método de coeficientes eh, para el cálculo de momentos, entonces también se los dejo para que lo estudien eh, en función al tipo de apoyo que se tiene y se manejan ahí algunos coeficientes para calcular los momentos y bueno, ya en base a eso se calcula exactamente igual que el anterior, ¿sí? Y vamos a pasar al... bueno, de hecho aquí traí un ejercicio también de este tipo de losas, ¿sí? Parecido al anterior, pero ya utilizando estos coeficientes. Y ahí trae todo el desarrollo del ejercicio. Ujú. Trae otro ejemplo para que lo analicen. Y vamos a pasar a lo que son losas que sí están apoyadas perimetralmente, que son las losas más comunes que nos encontramos. Sí, o sea que están eh, construidos con concreto. Eh, entonces, son losas perimetralmente apoyadas o losas en dos sentidos. Dice, son aquellas losas que están apoyadas en sus cuatro lados, ¿sí? Entonces, si se fijan, bueno, lo más sencillo que pudiéramos tener aquí, que es un espacio, no sé, una habitación con sus cuatro muros, y tenemos aquí esta losita, ¿sí? O también sería la misma losa, pero apoyados directamente sobre vigas,
y ya sobre columnas. Para eso, miren, es un método sencillo que se utiliza también, utilizando algunos coeficientes que les voy a comentar cómo. Y para eso, bueno, vamos a tener diferentes tipos de losas. A esto le vamos a llamar un tablero de losas. Entonces, tenemos losas del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. La tipo 5 es la losa que está apoyada en sus cuatro extremos, ¿sí? Y por eso dice, es una losa aislada y con sus cuatro lados discontinuos, es decir, eh, como está apoyado perimetralmente, no, no hay ninguna losa que llegue a ella, entonces por lo tanto todos sus lados son discontinuos, ¿sí? Y en base a la continuidad o discontinuidad de sus lados, es como se dividen los tableros, miren. Entonces, por decir, el tipo 1 tenemos que sus cuatro lados son lados continuos porque continúa losas en todo su perímetro. Sería una losa tipo 1, entonces todos sus lados son continuos. La tipo 2, un lado es discontinuo y tres continuos. La tipo 3 tenemos dos lados discontinuos y dos lados continuos. ¿Sí? Esa también sería 3 porque tenemos dos lados discontinuos y dos lados continuos. ¿Sí? Este, y la tipo 4, bueno, tenemos nada más un lado continuo y tres discontinuos, ¿sí? Y la 5, bueno, pues son todos sus lados discontinuos. Entonces aquí tenemos este tablero de losas. Para eso vamos a considerar que el espesor mínimo va a ser el perímetro de la losa dividido entre 180, pero no menor de 9 centímetros. Entonces aquí ya nos está poniendo una limitante de que no deben de ser menor de 9 centímetros el espesor de estas losas. Y también tenemos el acero mínimo, que es igual al anterior, de 0.002 B por T. Y para su análisis se consideran franjas de 1 metro, tanto en sentido corto como en sentido largo. ¿Sí? Entonces aquí sí ya es diferente a las losas en un sentido que teníamos anteriormente. Y aquí sí ya vamos a tener momentos en ambas direcciones. Y bueno, entonces tendríamos la losa que sería el espesor, la distancia el recubrimiento que normalmente se deja de 2 centímetros en este tipo de losas. ¿Sí? Eh, entonces el claro del diseño será el menor de distancia, centro a centro de apoyos y el claro libre más dos veces el espesor. Entonces, fíjense, normalmente en una losa, entonces vamos a tener el claro largo y el claro corto, ¿sí? Entonces vamos a pensar que tenemos aquí eh, apoyo perimetral, por decir, de esta losa, ¿sí? Entonces vamos a tener cerca de los apoyos lo que son las franjas laterales o franjas de columnas, ¿sí? Entonces, en el sentido largo vamos a tener esta franja y en el sentido largo también esta otra franja y vamos a tener una franja central. Y en el sentido corto, pues también sería lo mismo. Tendríamos la franja de orilla pegado a las columnas y la franja central, ¿sí? Y si tenemos un sistema de un tablero de losas, entonces, bueno, pues aquí, si se fijan, vamos a considerar una franjas de columnas, que sería esta, la franja central, y esto, bueno, sería también otra franja de columnas, y en el otro sentido, pues sería algo similar, ¿sí? Entonces,
Miren, para eso, bueno, se hacen dos consideraciones. Dice si la relación del corto al claro largo es mayor de 0.5, sí, entonces se consideran con estas dimensiones las franjas, ¿sí? Entonces sería la franja en el sentido largo, S sobre 4, y aquí sería S sobre 2 y S sobre 4. Y en el otro sentido, pues sería lo mismo, L sobre 4, L sobre 4 y L sobre 2. Ese le digo cuando la relación de sus claros es mayor de o igual a 0.5. Cuando es menor de punto 5, se considera de esta manera. Y para este caso, incluso hasta se permite calcularla como losa en un sentido corto, ¿sí? En este caso leo el, este, el, el lado, el lado corto, pues es insignificante con relación al lado largo. Entonces, ya bien aquí, cuando esta relación es menor de punto 5, quiere decir que el lado largo es mucho mayor que el lado corto, entonces por eso es menor de punto 5. Entonces por eso, este, nada más se puede diseñar como una losa en un solo sentido, ¿sí? Es decir, el momento en este sentido es mucho mayor que el momento en el sentido largo. Entonces, cuando es una losa que es muy, muy larga, entonces, ahí nada más calculamos el momento en el sentido corto, que es mucho mayor que el momento en el sentido largo, ¿sí? Y por eso se permite calcularla como losa en un sentido, ¿sí? Bien. Para eso, miren, vamos a utilizar un método del ACI que es para calcular los momentos, donde va a estar este, dada por esta expresión. Dice, entonces esto se hará en base al método 2 del ACI, el cual proporciona coeficientes para los diferentes casos y diferentes zonas. Entonces aquí el momento lo vamos a obtener mediante aplicándole un coeficiente que lo vamos a obtener de una tabla y por omega último por el lado corto al cuadrado y por uno. Si se fijan, lo que pinta es el lado corto, porque le digo que el momento en el sentido corto es mucho mayor o es mayor que el momento que ocurre en el lado largo. ¿Sí? Vas a pensar este, que tengo esta losa, donde este es el sentido largo y este es el sentido corto. Entonces, el momento que voy a tener en este sentido va a ser, los momentos en ese sentido van a ser mucho mayor que los momentos que voy a tener en este lado, en este sentido largo, ¿sí? Por eso en esta expresión entra nada más lo que es el lado corto, ¿sí? Y por el ancho de la franja, que en este caso sería vamos a considerar 1 metro también, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener el omega, pues va a ser el mismo para todas las losas. El, bueno, para la losa, pues, la que voy a estar estudiando, pues sería el mismo omega, el S, pues va a ser el mismo, y la franja de un metro, y lo único que voy a estar cambiando es este coeficiente C. Entonces, como que dice, esto para la losa que en estudio va a ser como como una constante, y lo único que va a estar modificándose va a ser este coeficiente, ¿sí? Bien, entonces, miren, vamos a ver este ejemplo donde dice diseñar la losa mostrada en la siguiente figura. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una losa que es este, simplemente apoyando todos
sus, sus lados son discontinuos, entonces tenemos un ancho de 3.6 metros y un largo de 4 metros. Y consideramos aquí una carga muerta de 300 kilogramos por metro cuadrado y una carga viva de 300 kilogramos por metro cuadrado, que normalmente estas cargas son las que se consideran para una carga losa de entrepiso, ¿sí? Entonces bien aquí la carga viva, pues si son 300 y luego para azotea habíamos considerado anteriormente 100 kilogramos por metro cuadrado, entonces esta es seguramente de una losa de entrepiso, ¿sí? Pero para eso le digo, hay de especificaciones que ya después vamos a ver donde se nos van a dar algunos valores para dependiendo del tipo de que se le vaya a dar a la estructura, ¿sí? Entonces vamos a tener la carga muerta, la carga viva y lo único que tendremos que incrementarle sería el omega por peso propio. Entonces aquí tenemos el F'(C) y el Fy del acero. Entonces, primero pues calculamos el espesor mínimo de la losa, que sería el perímetro en 380. Entonces sería el perímetro de top sería 2 por 400 más 2 por 360 entre 180 me da 8,44 centímetros y esto es menor de 9 centímetros. Por lo tanto, el espesor mínimo, bueno, pues es 9 centímetros, ¿no? Ya teniendo el espesor de la losa, bueno, pues ya calculamos el omega por peso propio, que sería 0.09 por 2400, nos da 216 kilogramos por metro cuadrado. Y la carga última, bueno, pues ya aplicando los factores de seguridad, sería 1.4 por 300 de la carga muerta, más 216 del peso propio, más 1.7 por la carga viva de 300, y nos da 1232.4 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Ahora, es importante sacar la relación del claro del lado corto al lado largo, que en este caso sería 3.6 entre 4, me da 0.9, que esta relación de lados es el que voy a utilizar para calcular el coeficiente y de la tabla y poder calcular mis momentos. Entonces, fíjense, en este caso tenemos 0.9 de esa relación S sobre L. Entonces, para eso nos vamos a ir aquí a una tablita que traigo de un libro, que es esta, miren. Aquí trae la relación de claro corto a claro largo, que sería M. Entonces, en este caso nos dio 0.9. ¿Sí? Entonces, en función a la relación de claro corto a claro largo, bueno, pues ya aquí tengo, miren, empiezo desde 0, 0.5, 0.6, 0.7. Cuando vamos a pensar que me dé 0.73 por decir, bueno, pues tenemos que hacer una interpolación y con los valores que tengo aquí entre 0.7 y 0.8 y para 0.77 por decir. Entonces ahí hacemos una interpolación para sacar ese coeficiente. Entonces miren, si se fijan, bueno, tenemos aquí para 0.9 que nos dio la relación de S entre L, ¿sí? Entonces estas son las columnas que vamos a manejar y aquí trae todo el tipo de tablero, miren. Aquí tablero interior, todos los bordes continuos, de borde, un lado corto discontinuo, un lado largo discontinuo, o sea, todos los que les mencioné anteriormente en el tablero de losas. Pero en este caso, a nosotros sería 4 lados discontinuos, ¿sí? Que sería aislado. Y andamos aquí en estas dos columnas que se fuera a 0.9, andamos aquí, ¿sí? Entonces, miren, dice, caso 1, dice, losa colada monolíticamente con sus apoyos, ¿sí? Y caso 2, losa no colada monolíticamente con sus apoyos. Normalmente, bueno, pues tomamos el caso 1, que normalmente pues la losa se cuela monolíticamente con sus apoyos y con sus vigas que van en las laterales, etcétera. Entonces, vas a considerar el caso 1
Y si se fijan para punto 9, entonces sería el caso uno, ¿sí? Y para este, losas de 4 lados discontinuos, y aquí dice para momento negativo, ¿sí? Y traemos aquí para momento negativo y momento positivo. Para momento negativo en el lado corto y en el lado largo. Para momento positivo en el corto y en el largo. ¿Sí? Entonces, fíjense, para el momento, para el momento negativo en el lado corto traigo 380 y para el lado largo traigo 330, pero aquí miren, vamos a considerar también esto, dice los coeficientes multiplicados por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, para el corto traigo 380 y para el largo 330, ¿sí? Acuérdense, 380 y 330 para el largo, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestro ejercicio. Que es este. Entonces, fíjense, para el corto tenemos y era para el negativo 380, pero como era por 10 a la menos 4, entonces nos da punto 038 en el corto, punto 038 los negativos, punto 038, y el positivo era 500, entonces me da, perdón, daba 570, o sea, en el lado corto, ¿sí? Era 380 negativos, los negativos eran 380 y el positivo 570, ¿sí? Recuerden, 380 y 570 en el corto. A ver, vamos a ver nuevamente. Aquí está. Miren, 380 o sea, el negativo en el corto es 380 y el positivo en el corto es 570, entonces 380 y 570, ¿sí? Y en el lado largo el negativo es 330 y 500 en el positivo. Entonces, recuerden, 500 y 330, ¿sí? Entonces, fíjense, en el lado corto es negativo 380, por eso es punto 038. Y el positivo era 570. Y en el lado largo era en negativos, 330 negativos. Y el positivo era 500, ¿sí? Entonces, en el lado largo son estos coeficientes los que voy a manejar. Punto 033, punto 050 y punto 033. Y en el lado corto, punto 038, punto 057 y punto 038 para negativos y positivos, ¿sí? Entonces, recuérdense de la formulita era que el momento es igual al coeficiente por omega última s cuadrada y por 1. Y esto les digo, pues lo calculamos previamente, que sería el omega último por s al cuadrado, que sería 3.6 al cuadrado, y por un metro nos da 15.971.9 kilogramos metro, y transformado a centímetro, pues nos da este valor, 1.597.190 kilogramos centímetro, ¿sí? Ahora, para obtener los momentos, bueno, pues sería este valor y por cada coeficiente que tengo acá, ¿sí? O sea, cada lo voy a multiplicar por su coeficiente. Entonces, si multiplico punto 038 por este valor, ya aquí me va a dar el momento negativo de menos 60.693.2. Y punto 057 por este valor me va a dar este momento positivo. Y lo mismo en el sentido largo, pues estos coeficientes por este valor y ya me va a dar aquí sus momentos, ¿sí? Y ya ahí tengo los momentos negativos y positivos de mi losa. Y ya con eso
calculo exactamente igual como, como la vez anterior, ¿sí? Donde ya reviso el peralte en función, igual como una viga, ¿sí? Para Q igual a punto 2, recuerden que este era para, para un Q promedio, de acuerdo al concreto que utilizábamos, ¿sí? Y calculamos el valor de D, ¿sí? Ya teniendo el momento. Y para en este caso, bueno, pues ya calculo, conozco el valor de B, que es 100, y me da 5.35. Entonces, miren, con estos, obviamente con el momento eh, de 91.039, que debe ser el mayor, 91, 60, 91. Ujú. Sí, este es el momento mayor con el de 91, miren. De todos, este es el mayor. Y se fijan, los momentos en el sentido corto son mayores que en el sentido largo. Si se fijan, en el sentido del lado corto, el momento positivo me da 91 y en el sentido largo me da 79. En el sentido corto, los momentos negativos me dan 60.000 y acá en el sentido largo me da 52.000. Entonces, siempre los momentos mayores son en el sentido corto, ¿sí? Entonces, para este momento máximo, bueno, pues calculamos el espesor de la losa, con la expresión que ya conocemos, y nos da 5.35 el valor de D, y dejamos aquí el recubrimiento de 2.5 centímetros. Entonces, eh, miren, si se ve, el recubrimiento a la parte inferior de la varilla son 2 centímetros y más o menos al centro de la varilla, que es el valor de donde debemos considerar el valor de D, ¿sí? Entonces, más o menos es de 2.5. Entonces, el espesor de la losa total nos dará 7.85 centímetros y este valor es menor que 9 centímetros como valor mínimo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues dejamos el espesor mínimo que es de 9 centímetros, ¿sí? Y ya calculamos obtenemos el valor de D con 9 centímetros y ya calculamos los refuerzos igual exactamente como la vez anterior, ¿sí? Y utilizamos las mismas expresiones, el porcentaje, el área de cero, este, a utilizar. En este caso, fíjense, el área de, de acero me da 0.0065, es el porcentaje, por B y por D, que sería por 100 y por 6.5 me da 4.22 centímetros, que es mayor del área del acero mínimo, ¿sí? El acero mínimo, este, bueno, debe estar calculado por acá, que es 0.002 de B por T. Ah, pues aquí está. El acero mínimo es 0.002 BT, es 1.8 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, pues sí, ya es mayor que el porcentaje mínimo especificado para ese tipo de losas, ¿sí? Y así se calculan el área de cero que requiero para cada momento, ¿sí? Para el momento negativo, los momentos positivos, etcétera. ¿Sí? Y y ya le digo, calculamos el acero para la losa y ya, bueno, pues definimos la separación a la que vamos a dejar nuestro acero. Aquí es muy importante, le digo que como los momentos son mayores en el sentido corto, entonces debo de darle prioridad, ¿sí? Entonces,
el acero en el sentido corto debe de ir por abajo y lo ya por arriba debe ser el acero correspondiente a los momentos del tramo largo, del lado largo, ¿sí? Bueno, aquí nada más dice con nota para el cálculo del refuerzo del momento positivo del claro largo deberá considerarse el peralte efectivo como el requerido para el cálculo de los momentos de la franja corta, pero reducido en un diámetro de la varilla usada, ¿sí? Que es lo que se está viendo aquí, ¿sí? Para calcular el D efectivo, pues, ¿vale? Y ya les digo, pues tenemos aquí ya el acero que requiero este, para todos los momentos. En el sentido corto, aquí tengo que para los momentos negativos requiero 2.81 centímetros cuadrados y para el positivo 4.22. Para el lado largo, aquí necesito 2.44 para los negativos y para el positivo 4.47 centímetros cuadrados. Eh, Y bueno, ya por la expresión que ya vimos anteriormente, ya calculamos la separación, que sería 100 por el área de cada varilla entre el área que requiero. Y ya por decir, si le quiero meter varilla de 3 octavos, bueno, pues ya conozco su área de una varilla de 3 octavos. Y entre el área que requiero, bueno, pues ya obtengo la separación que requiero. Entonces, fíjense, para el claro corto necesito separación de 25 centímetros y para el claro largo requiero 29 centímetros para los momentos negativos y aquí requiero 16.8 y cada 16. Y también tengo que la separación máxima es 3T, que sería de 27 centímetros, entonces no puedo pasar este, de 27 centímetros como separación, ¿sí? Entonces, en base a eso, bueno, pues ya dejamos que si tenemos 29 centímetros aproximadamente, este, 30 centímetros, entonces más o menos distribuimos así, incluso hasta que sean múltiples. Si bien aquí tengo 25, en el claro corto tengo para los negativos 25 a cada 25 centímetros y y para el positivo a cada 15 y en el otro sentido, en el largo, tengo 30 y 15. ¿Sí? Entonces, para más o menos a cada cierta distancia, bueno, pues ir eh, haciendo el bastoneo. Entonces, fíjense, puede, puede hacerse el armado de esta manera. Entonces, puedo hacer el bastoneo para cubrir los momentos negativos a cada 30 centímetros, que sería en el lado largo, eso sería en el lado largo, y en el lado corto serían estos, a cada 25 centímetros. ¿Sí? Entonces pudiera hacer este arreglo, ¿sí? Entonces ir bayoneteando a cada 30 centímetros, ¿sí? Pero que es el que requiero para el momento negativo y para el momento positivo requiero a cada 15 centímetros. Entonces, este, fíjense, por abajo voy a cada 15 centímetros, entonces coloco una de esta manera, a cada 30 igual, y con el bayoneteado, pues me queda que cubren a cada 15 centímetros para el momento positivo, y acá pues nada más voy bayoneteando a cada 30 centímetros para que me cubra el momento negativo del claro largo, ¿sí? Y en el otro sentido, si se vean, es a cada 25 centímetros la separación para los momentos negativos.
Entonces aquí voy bayoneteando, aquí pongo una bayoneta, o sea, doblo la varilla a cada 75 centímetros y ya a cada 25 pues, nada más le pongo un gancho para cubrir que a cada 25 centímetros este, corresponda a los momentos negativos, ¿sí? Y de esa manera, bueno, pues es como se prioriza el acero, ¿sí? Entonces así es como viendo el isométrico como se armaría, ¿sí? Y aquí tengo, por decir, ya las plantas, como estaría algún corte, ¿sí? Como, como estaría armado. Y ya para el diseño de tablero de losas es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Nada más que aquí, bueno, pues obviamente, pues sí, tengo que ver qué tipo de losas es para colocarle sus momentos y ya después saco igual una franja, ¿sí? En ambos sentidos y hago los cálculos como si fuera una, una viga continua, igual como ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, le digo, aquí está este ejercicio, donde también se da una carga muerta de 120, carga viva de 300, el F' y el FY, ¿sí? Y ya determinamos aquí fíjense, para las losas de 4x4, tenemos aquí losas de estas de aquí del centro son de 4x4, estas son de 4x6, tanto estas como estas. Entonces para las losas de 4x4 pues ya está el T mínimo, ¿sí? Entonces el T mínimo me da 8,89, menor de 9 centímetros, que es el espesor mínimo. Pero y para las losas fíjense, para las losas de 6x4 me da 11,2 centímetros, que es mayor de 9 centímetros, ¿sí? Pero obviamente pues no vamos a colocar una losa de diferente peralte, porque sí es complicado, sobre todo con la cimbra, de andar cimbrando diferentes niveles. Entonces pues ahí tenemos que irnos con el espesor de la losa de 6x4, que sería de 11,2 centímetros. Bueno, estamos dejando aquí de 11,5 centímetros, entonces sería de un solo espesor toda. Y ya con eso, bueno, pues ya sacamos el peso propio, y ya la carga última. Calculamos dependiendo de la posición de la losa, sus coeficientes, ¿sí? Sacamos, este, como si se vean aquí, la relación de lado corto a lado largo, bueno, tenemos que hacer interpolaciones para calcular sus coeficientes, ¿sí? Y ya ya con los coeficientes, bueno, pues calculamos los momentos para cada uno y y ya sacamos como les digo, como si fuera una viga continua en un sentido, después viga continua en otro sentido para hacer los ajustes de los momentos y poder diseñar la losa. Y aquí está el método de cross para un tramo, ¿sí? Como ya aquí están ajustados los momentos y ya en base a esos momentos, bueno, pues ya hacemos el cálculo exactamente igual como, como anteriormente. Entonces, se bien, aquí está el ejercicio ya completito para que lo analicen, ¿sí? Ya completo, cómo quedaría armada las losas, ¿sí? Las separaciones para cada tipo de losa, ¿sí? Cómo quedarían armadas, etcétera, ¿sí? Y les digo aquí también, bueno, les comparto la tabla de donde calculamos los coeficientes, ¿sí? Este, Ahí trae también otros ejercicios bueno, como serían las losas reticulares, ejemplo de cómo se diseña una losa reticular, que es exactamente como ya veíamos anteriormente para ver si, dependiendo si pudiéramos diseñarla como una viga T y con su bovedilla ahí incrustada, ¿sí? Entonces aquí trae el diseño, cómo
cómo se analizaría, que ya lo comentamos como si fuera una viga T, y sacando obviamente pues el peso propio del bloque, si fue de poliestireno, de concreto, la capa de compresión, que en este caso sería de 5 centímetros, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya está el ejercicio completito, ¿vale? Para que lo analicen, lo estudien. Y también, bueno, aquí las losas reticulares, entonces si se viene aquí, pues las losas tienen nervaduras en dos sentidos, entonces bueno, dependiendo del ancho que dejemos las nervaduras, ¿sí? Entonces si bien aquí estamos dejando las nervaduras a cada 40 centímetros y el ancho de la nervadura de 10 centímetros, entonces por lo tanto la franja que se va a analizar es de 50 centímetros y el cálculo es exactamente parecido al anterior, nada más obviamente pues aquí hay que este, hacer el cálculo del peso para 50 centímetros. De hecho, aquí trae un ejercicio, miren, aquí trae, diseñar una losa reticular para cubrir el siguiente tramo. Entonces, bien aquí es un claro de 9 metros por 6 metros, o sea que ya es considerable. Entonces, cuando son claros más pequeños, pues ahí sí, no vale la pena meter losa reticular, pero cuando son ya claros más grandes, pues sí ya una losa normal daría un espesor muy considerable. De hecho, aquí trae, parece que el análisis, mire, como si fuera sola una losa sólida, piense, el espesor mínimo sería el perímetro entre 180, que sería 16.6 centímetros, entonces quedaría de mucho peralte la losa, ¿sí? Entonces pues se utilizaría mucho concreto y quedaría muy pesada. Entonces por lo tanto pues se tendría que calcular como una losa reticular. Recuérdense que una losa reticular son prácticamente como estas son las vigas de concreto, ¿sí? Y los cuadros, pues es donde va la bovedilla, que puede ser bovedilla de este de concreto simple o poliestireno, que actualmente, bueno, pues ya se utiliza de poliestireno, entonces esto sería poliestireno y de concreto nada más serían las viguitas que tengo aquí, que forman la retícula, ¿sí? Y por eso, pues obviamente se aligeran mucho, ¿sí? Bueno, entonces aquí trae este ejercicio. Este, entonces, fíjense, como si fuera losa sólida, le digo, da mucho espesor y el peso propio, pues también daría muchísimo, ¿sí? 21 toneladas, entonces sería muy pesado. Entonces, para eso, bueno, aquí se está analizando como losa reticular, ¿sí? Entonces, les digo, dependiendo de la separación que dejemos nuestras retículas, pues así son las franjas que consideramos. En este caso, le digo, nos queda de 50 por 50. Entonces, analizamos un cuadro de 50 por 50 con sus retículas. Si le metemos bovedilla de concreto, ¿sí? Entonces, también hay que analizar el peso pues propio de la losa. Entonces vas a pensar que fuera un bloque de, de, de concreto, en cada uno que pesaría 12 kilogramos. Entonces, si bien hacemos aquí esas consideraciones, entonces el peso de la capa de compresión de 5 centímetros pues, sería 5 centímetros por 2400. Entonces, recuérdense que estas, miren, serían las nervaduras, que serían estas. Aquí se iría el poliestireno y arriba sería la capa de compresión. En la capa de compresión, pues nada más sería de 5 centímetros y nada más se coloca malla electrosoldada, ¿sí? Entonces no requiere más refuerzo. Entonces por eso la capa de compresión sería 0.05 por 2400, sería 120 kilogramos por metro cuadrado. El peso del bloque, que por las dimensiones, bueno, se tendrían que colocar dos juntos. Obviamente, si es poliestireno, pues esto bajaría mucho. Entonces, si fueran 2 por 12 kilos, sería 24 kilogramos este, por cada cuadro. Y el peso de la nervadura pues sería 0.10
y por punto 20 y por 2400. Entonces saco la suma de estos, me da 72 kilogramos lo que pesaría, ¿sí? De el bloque y la nervadura. Entonces, el peso propio pues sería los 120 de la capa de compresión más el peso entre el área. Acuérdense que este está dado por metro cuadrado, por lo tanto son 120 kilogramos por metro cuadrado, más 72 kilogramos que pesa el bloque y la nervadura, pero eso lo divido entre el área que estoy analizando, que son 50 por 50 centímetros, y nos da 408 kilogramos por metro cuadrado. Y ya saco la carga última, que sería 1.4 por 250, que es la carga muerta, 250. Si tengo carga muerta 250 y la viva 250 también. Entonces saco 1.4 por 250 más 408 del peso propio, ¿sí? Y más 1.7 por la carga viva y me da 1346.2 kilogramos por metro cuadrado. Y ya hago exactamente lo mismo que en la losa anterior. Sí, saco la relación de claro corto a claro largo, me da 0.67 y ya con eso calculo los coeficientes, ¿sí? Utilizo la misma fórmula, ¿sí? Y calculo los momentos y ya calculo la nervadura lado eh, en el lado corto y en el lado largo, ¿sí? Y ya exactamente hago lo mismo, ¿sí? Ujú. Y aquí se fijan, pues me da las nervaduras con dos varillas del número 3 en la parte superior y en la parte inferior dos varillas de 2.5, ¿sí? Entonces así es como que me quedarían las nervaduritas. Ujú. Y así es como si analizaría una losa reticular, ¿sí? Bien, entonces pues les dejo estos apuntes para que se pongan a estudiarlos y y de favor si pueden ir este haciendo en una hoja de Excel de igual manera lo que es una un tablero de losas, sí, que es lo que vendría en el examen final, sí. Entonces en el examen final sería el diseño de vigas y diseño de una losa, entonces para que se pongan a estudiar un tablero de losas, sí. Pues ahí de favor. Bien, pues entonces aquí le dejamos y pues les agradezco mucho. Muchas gracias.